Ahora ya estamos grabando. Mi... No sé qué le pasa a mi cámara que no anda, así que vamos a tener que conformarnos con hablar así. Bueno, la primera cosa que me pidieron para repasar son las paradojas de Zenón. Acá en mi lista tengo Zenón, Aristóteles y John Locke. Así que lo primero que vamos a repasar son las paradojas de Zenón. Lo que tienen que entender de las paradojas de Zenón es que el objetivo de las mismas era la negación del movimiento. O sea, Zenón era del team Parménides, partidario de Parménides, y como ustedes saben, Parménides negaba el movimiento, decía que el movimiento solamente era aparente, y ese era el objetivo también de Zenón. Entonces, casi a Zenón se diseñó unas paradojas para demostrar que el movimiento era algo ficticio. Entonces la primera paradoja es, por supuesto, la de el arco y la flecha. La paradoja consiste en la siguiente: si vos tenés que estar a ponerle 5 metros y disparás una flecha, esa flecha tiene que recorrer la distancia de 5 metros. Pero para llegar a esos 5 metros, primero tiene que recorrer la mitad de esa distancia, o sea, 2,5 metros. Pero para llegar a 2,5 metros, tiene que recorrer la mitad de esa distancia. Y para recorrer esa distancia, tiene que recorrer otra vez la mitad de esa distancia. Y así sucesivamente. Entonces, lo que quiere decir, lo que te dice Zenón es que la distancia entre una cosa y otra se puede dividir hasta el infinito. Por tanto, el movimiento es ficticio, porque si la distancia se puede dividir hasta el infinito, entonces ¿cuándo se mueve la flecha? ¿Qué distancia recorre la flecha si vos podés dividir esa distancia al infinito? Para llegar a 5 metros tiene que dividir a 2,5, después a la mitad, 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 a la mitad. Entonces, ¿cuándo se mueve la flecha? Porque ustedes saben que vos numéricamente puedes dividir al infinito, puedes dividir en 0,0,0,0,0,0,0. Entonces la respuesta a Zenón es que la flecha nunca se mueve. Existe otra paradoja de Zenón, que es la de Aquiles y la tortuga. Aquiles es el más veloz de los griegos, de los pensadores griegos, de los guerreros griegos. Aquiles quiere jugar carrera con una tortuga, y Aquiles, entonces como Aquiles está confiado porque es el más veloz de los griegos, le dice a la tortuga: yo te voy a dar una ventaja de 15 metros. Pero ¿qué pasa? Cuando Aquiles recorre esos 15 metros, la tortuga ya avanzó. Y cuando Aquiles avanza hasta la tortuga ya avanzó. Entonces cuando vos llegas a donde está la tortuga, porque la tortuga también se está moviendo, avanza. Eso quiere decir que ni Aquiles ni la tortuga se mueven. Esas son las paradojas de Zenón, pero como ustedes saben, tiene una trampa. Esa paradoja. ¿Cuál es? Que Zenón confunde la distancia, la medida matemática con la distancia real. Me explico. Vos podés dividir al infinito, pero sigue siendo la misma cosa. Para que ustedes me entiendan, si yo tengo un 10.000 guaraníes, yo puedo dividir ese 10.000 en 2 de 5, en 10 de 1.000, en monedas de 100, en monedas de 50, en monedas de 1 céntimo, en monedas puedo dividir
muchas formas de 10.000 guaraníes. Y si 10.000 están, por ejemplo, en tarjeta, puedo gastar 0,0,0 guaraníes. Pero sigue valiendo 10.000 ese. Yo no me pedí una despensa y decir, dame todo lo que tengas por este 10.000 porque este 10.000 vale infinito. Sigue siendo el mismo valor, por más que vos puedas dividir en muchas magnitudes, sigue valiendo 10.000 guaraníes. Y lo mismo pasa con la distancia que recorre la flecha. En el caso de la tortuga y Aquiles, Zenón lo que olvida es el tema de la velocidad diferencial. Es decir, Aquiles, al ser más rápido que la tortuga, tarde o temprano va a terminar alcanzando y rebasando a la tortuga. Si vos te vas en un coche a 50 y atrás tuyo viene un coche a 100, ese coche tarde o temprano va a alcanzarte, obviamente, ¿verdad? Entonces, esas son las paradojas de Zenón. Como le dije, su propósito es negar el movimiento, pero como ya ven, tienen su trampita. Ahora voy a buscar el PowerPoint de Aristóteles. Creo que era el cuarto o el tercero. Mientras carga el PowerPoint. Quiero que miren primero este cuadro antes de ver el PowerPoint. Quiero que miren este cuadro. ¿Se ve la imagen? ¿O todavía no se ve nada? No, profe. Ahora voy a procurar mostrar de nuevo. A mí no me parece algo que me bloquea la pantalla, no puedo... ¡Ay! Ahí está. Ahora tengo que admitirle a alguien.
No vamos a ver el PowerPoint nomás. No se puede ver, parece la... Compartir. Ahora sí pueden ver el PowerPoint, ¿verdad? Sí, profe. Este es Platón, 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 Platón. Acá está. Aristóteles fue posiblemente el pensador griego más completo, porque él abarcó todo el conocimiento de su época, él abarcó. Su obra, como ustedes pueden ver, es bastante amplia y eso que se perdió mucho. Algo que explica la diferencia de Platón y Aristóteles es que Platón era descendiente de políticos, o sea, era de familia de políticos. Y Aristóteles era de familia de médicos. ¿Por qué esto es importante? O sea, el padre de Aristóteles era médico. ¿Por qué es importante? Porque eso va a influir muchísimo en su manera de ver el mundo. Platón ve ideas, ve utopías, en cambio Aristóteles ve cosas concretas. Porque el político trabaja con ideas, es la justicia, en cambio el médico trabaja con síntomas. Esto, que te duele, que te pasa. Entonces Aristóteles es más terrenal, vamos a decir, que su maestro. Aristóteles, como les dije, la ventaja de Aristóteles es que tuvo una buena vida porque su padre era médico de Filipo de Macedonia. Y de hecho Aristóteles le enseñó al hijo de Filipo de Macedonia, que se llama Alejandro Magno. Entonces tuvo un buen pasado, entonces pudo investigar, pudo dedicarse a la filosofía. La obra de Aristóteles es muy amplia y se divide, se denomina corpus aristotélico. Como le dije, esto que ustedes ven en el cuadro es lo que se encontró. Lo que se perdió ya no podemos recuperar. O sea, está incompleta la obra de Aristóteles porque mucho se perdió en los distintos saqueos e incendios, entre ellos el incendio de la biblioteca de Alejandría. Entonces tenemos los tratados de lógica, que son las categorías sobre la interpretación, primeros analíticos, segundos analíticos y las refutaciones sofísticas. Los tratados de física, tenemos un libro que se llama Física, sobre el cielo, la generación y corrupción, sobre las partes de los animales, sobre el alma y escritos de biología. Hasta en biología se metió Aristóteles. Y tenemos también los tratados de metafísica, y esto es interesante porque Aristóteles nunca utilizó el nombre metafísica. Aristóteles le llamó filosofía primera, pero cuando Aristóteles muere y sus sucesores organizan su biblioteca, o sea, organizan los libros de la obra de él, se empezaba a agruparse. Esto es todo lógica, esto es todo física, esto es todo política, economía, y había una serie de libros que no sabían dónde agrupar. Y uno de ellos, Andrónico de Rodas, dijo: vamos a llamarle a esto metafísica, que quiere decir más allá de la física. Y por eso hasta ahora se conoce como tratados de metafísica a los libros de Aristóteles, porque Aristóteles en realidad le llamaba filosofía primera. Como ustedes saben, Aristóteles procede a críticas a su antecesor. Aristóteles le estudió a los que le antecedieron y les tenía un gran respeto, pero también criticaba muchas cosas de los filósofos anteriores. Por ejemplo, a Heráclito, con Heráclito, Aristóteles decía que acertó Heráclito en decir que el movimiento es real, que el cambio es real. Como ustedes saben, y vimos también con Zenón, el gran problema de esta época era el problema del movimiento.
¿Qué consiste el problema del movimiento? Si las cosas se mueven, entonces ¿qué son? Si una semilla, perdón, se transforma en árbol, entonces ¿qué es? ¿Es una semilla o es un árbol? Y esto nos lleva al problema de la gallina del huevo. Entonces, ¿qué vino primero? ¿La gallina o el huevo? El huevo. Y acá había dos posturas. La de Parménides, que decía que el cambio es aparente y que las cosas son, que tanto la semilla como el árbol son. Y la postura de Heráclito, que decía que las cosas no son, que la semilla tenía que negarse para ser árbol. O sea, la semilla de que es semilla empieza a transformarse en árbol, por eso se está negando como semilla, entonces no es semilla. Entonces las cosas no son, por eso nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. Y Aristóteles dice que Heráclito acertó en el movimiento, pero lo que Heráclito no pudo ver es que en todo cambio hay una permanencia. Por ejemplo, ustedes a lo largo de su vida fueron cambiando, fueron creciendo, cambiaron muchas cosas de ustedes, personalidad, actitudes, amistades, pero hay cosas de ustedes que siguen siendo, hay aspectos de la personalidad de ustedes que siguen siendo los mismos. Entonces, en todo cambio hay una permanencia. Si bien ustedes cambiaron mucho, desde que eran niños hasta donde están ahora, hay cosas que permanecen. Y lo mismo en la semilla del árbol, lo mismo en la gallina del huevo, hay cosas que permanecen. En todo cambio hay algo que permanece, decía Aristóteles. Y eso es lo que no vio Heráclito. Heráclito vio el cambio, pero no vio que en el cambio hay permanencia. A Parménides le critica porque Parménides tiene una noción estática del ser. Que el ser es uno. ¿Se acuerdan las características de Parménides? El ser es uno. Pero lo que Parménides no vio es que el ser puede ser afectado, puede ser modificado. Y esto vamos a explicar mejor cuando veamos sustancia accidente. Además, el movimiento se da, como vamos a ver, en el tema del acto y la potencia. O sea, el problema de Heráclito fue que no vio la permanencia en el cambio, y el problema de Parménides fue que no vio el cambio en la permanencia. Sé que suena como un trabalenguas, pero es así. Y finalmente Aristóteles le critica a su maestro Platón. Le critica porque Platón, como ustedes saben, divide el mundo. Platón decía que había dos realidades, una sensible y una inteligible. Y para Aristóteles había un solo mundo. Por eso quería mostrar ese cuadro que no pudimos ver de la Academia de Atenas. En ese cuadro aparece, a ver si podemos... Profe, Sí, ese cuadro no es donde Platón apunta el dedo arriba sí, y Aristóteles. ese mismo cuadro. Ese mismo cuadro es. Bueno, el punto es el siguiente. Platón le criticaba a Aristóteles la división del mundo. Platón divide el mundo, como le dije, en dos. Porque lo que quería Platón es solucionar el problema del movimiento. Eso es lo que quería Platón. ¿Por qué? Porque el mundo del aparente, ahí podemos ver el cuadro. ¿Pueden ver el cuadro? Sí se ve, profe. Bueno, como estaba diciendo, Platón quería solucionar el problema del mundo, de la división del mundo. Entonces Platón dijo, el mundo aparente, el mundo donde estamos nosotros, es el mundo de Heráclito, cambiante, donde todo se pudre, se corrompe. Y el mundo de la idea es el mundo de Parménides. Entonces lo que hizo Platón es dividir el mundo y dijo, Heráclito tiene razón en el mundo sensible y Parménides en el mundo inteligible. Pero Aristóteles decía que eso, en vez de solucionar el problema, divide. Y acá esto es lo que le quería mostrar
del cuadro. En el cuadro aparece Aristóteles, aparece Platón levantando el dedo como diciendo, allá está la realidad. Y Aristóteles, con el gesto de este tipo, vamos a calmarnos, tipo el meme, vamos a calmarnos. Aristóteles le dice, no, acá abajo está la realidad. Y eso es justamente lo que le critica Aristóteles a Platón, que para solucionar el problema tuvo que dividir el mundo. Volvamos a nuestra presentación. ¿Cuál es el problema con la teoría de las ideas? Primero, que la teoría de las ideas duplica la realidad. Entonces, ya no solo tenemos que explicar la complejidad del mundo real, sino la complejidad del mundo sensible. Ahora, no solamente tengo que explicar qué vino primero, la gallina o el huevo, sino que tengo que explicar qué vino primero, la gallina o el huevo, o la idea de gallina o la idea de huevo. Porque porque Platón decía, lo que vino primero es la idea de gallina, y esa idea de gallina crea la gallina, y la gallina pone huevo. Pero si hay una idea de gallina, también tiene que haber una idea de huevo. Entonces, quiere decir que la idea de gallina vino de la idea de huevo, y la idea de huevo vino de una idea de gallina, y la idea de... Entonces, es el mismo problema, pero duplicado. Si antes tenía que explicar qué vino primero, la gallina o el huevo, ahora tengo que explicar qué vino primero, o la gallina o el huevo, o la idea de gallina o la idea de huevo. Entonces, en vez de solucionar el problema, lo que hizo Platón es complicar más las cosas. Otro problema de la teoría de Platón es que separa las cosas de su esencia. Para Platón, la esencia de las cosas está en las ideas. Pero, ¿qué significa eso? Significa que lo que está acá es solamente una copia. Entonces, ¿dónde está la esencia de las cosas? No está acá. Eso quiere decir, por ejemplo, ¿dónde está mi esencia, por ejemplo? ¿Yo soy yo o soy una copia de la idea de yo? Y eso crea otro problema, porque eso quiere decir, ¿cómo solucionamos el problema? Hay una idea del profe Ismael, o sea, un profe Ismael ideal que está ahí en el topo Urano, o es una idea de humanidad de la cual la idea de Ismael es la copia. Entonces, ¿qué es mi esencia? ¿Qué soy yo? Y ese es el problema con que se separe la idea de las cosas. ¿Hay una idea de mesa general de la cual salen todas las mesas, o hay una idea de mi mesa? Y lo mismo pasa. Y si la idea es general, ¿cómo es el tema? ¿Hay una idea de hombre y una idea de mujer? ¿O somos toda idea de humanidad nomás y todos venimos copia de esa idea? Ven que en vez de explicar, complica las cosas. Por supuesto, la teoría de la idea tampoco explica el origen o el cambio de las cosas. Y la matematización complica la teoría, porque no todo es perfecto ni medible en nuestro universo observable. Así que esas son las críticas que le hace Aristóteles a su maestro Platón. Pasemos a las categorías de Aristóteles. Aristóteles decía, como les dije, cuando le criticó a Parménides, Aristóteles decía que el ser no es una cosa inmóvil, sino que el ser sufre afecciones. Entonces hay una categoría que es la sustancia, y esa sustancia puede tener modificaciones, puede tener accidentes. Y entonces tenemos 10 categorías. La primera es la sustancia. La sustancia es lo que tiene que ser una cosa para ser esa cosa. Por ejemplo, que tiene que tener una mesa para ser una mesa. Una mesa tiene que tener superficie plana, tiene que tener un soporte que le deje una determinada altura para que pueda ser, porque si no fuese una altura sería una tabla, no sería una mesa. Entonces, eso es lo que tiene que tener una mesa para ser mesa. Cuando es mamífero, animal de la familia de los cánidos domésticos, es perro. Sustancia perro. Después tenemos, esa es la categoría sustancia. Después tenemos la categoría de cantidad. La cantidad de lo que vos podés medir de esa sustancia. Si la sustancia, por ejemplo, sustancia puede ser mesa, perro, puede ser también, sustancia puede ser Sócrates, sustancia Sócrates. Cantidad puede ser
lo que vos podés medir de Sócrates. Sócrates mide 1,60 m, por ejemplo. Sócrates tiene tantos años. Eso es cantidad, lo que vos podés cuantificar esa sustancia. Sócrates mide 1,60 m, Sócrates tiene tantos años. Después tenemos la cualidad. Es decir, una virtud, una cualidad que alguien tiene, valga la redundancia. Lo que es propio. Por ejemplo, la cualidad de Sócrates puede ser que es inteligente, puede ser que era calvito. Nietzsche decía que era negro y feo. Son cualidades. Después tenemos la categoría de relación, que es cómo se relaciona la sustancia. Sócrates es maestro de Platón, esposo de Jantipa. O sea, ¿cómo te relacionas con esa sustancia? Maestro de Platón, esposo de Jantipa, ciudadano de Atenas. Después tenemos la categoría del lugar. ¿Dónde? ¿Dónde está Sócrates? Está en Atenas. Después tenemos la categoría de tiempo. ¿Cuándo? A la mañana, a la noche, el viernes, el lunes. Después tenemos la categoría de posición, que es, Sócrates está parado, está sentado, cómo está posicionado. Después tenemos la categoría de posesión, que posee. Está calzado, está vestido, está... Después tenemos la categoría de acción, ¿qué está haciendo? Está dialogando, está discutiendo, está... Y la categoría de la pasión, ¿qué le apasiona a Sócrates? La búsqueda de la verdad. Ahora quiero hacer un ejercicio con ustedes. Yo voy a dar una sustancia y ustedes me van a dar las categorías. Si yo, por ejemplo, digo, vamos a hacer una fácil, gato. Si yo digo gato, ¿qué categoría de cantidad puedo decir de gato? ¿Qué yo puedo medir del gato? A ver, ¿quién me puede decir? La edad. Sí, tu gato tiene 2 añitos, por ejemplo. Muy bien. ¿Qué cualidad tiene el gato? ¿Qué puedo decir de cuál es la cualidad de un gato? El color. Sí. ¿Qué relación? ¿Qué categoría de relación puedo aludir a un gato? Puedo, por ejemplo, decir es el gato de fulano. O es hijo de mi gatita. Lugar, ¿dónde está el gato? En la calle. En el patio. Tiempo, ¿cuándo? De tarde. Sí. Posición, ¿cómo está el gato? Acostado. Posesión, ¿qué tiene el gato? Un collar. Sí. Acción, ¿qué está haciendo el gato? Durmiendo. Y pasión, ¿qué le apasiona al gato? Cazar puede ser. Sí. Muy bien, Bella, muy bien. Espero que los compañeros también estén tomando notas, porque la categoría en el examen les puede salir como por definición, o sea, categoría de pasión, y lo que le apasiona, o les puede salir también con, por ejemplo, es el gato de, corresponde a la categoría, y le puede salir así también en el examen la categoría de Aristóteles. Así que ustedes tienen que ejercitar. Yo les recomiendo que tomen nota y hagan ejemplos en los libros.
no me acuerdo, creo que en los dos libros, creo que tanto en el de Fernández como en el de Mosteiros están estas categorías con ejemplo y ustedes pueden practicar con eso cambiando el creo que en el de Mosteiro está con ejemplo. Ahora bien, como vimos las categorías, vimos que hay cualidades, una sustancial y otra accidental. Sustancia es lo que hace que la cosa sea y accidente es las modificaciones que puede tener esa sustancia. Por ejemplo, la sustancia es mesa. Ahora una mesa puede ser redonda, puede ser rectangular, puede ser blanca, puede ser marrón, o sea, la mesa puede ser redonda, rectangular, la mesa puede estar en mi sala, puede estar en mi cocina, la mesa puede ser mía, puede ser de mi mamá, puede ser la mesa puede ser linda, puede ser fea. Entonces ven que de toda esta categoría que estoy viendo, la sustancia y el resto son accidentes. Porque la mesa puede puede tener cualquier medida, puede ser linda, puede ser fea, puede ser la mesa de cualquiera, puede estar en cualquier lugar, en cualquier tiempo, puede estar en cualquier posición. Yo puedo poner la mesa de frente, puedo ponerla de costado, puedo poner cualquier cosa en la mesa, puedo poner libros, puedo poner en contracción la mesa. Bueno, la mesa no puede hacer mucha acción, ¿verdad? Pero bueno, puede estar la gente puede estar comiendo en la mesa o no, y la mesa obviamente no tiene nada que la apasiona más que ser mesa. Pero el punto es que todas esas categorías son accidentales. Pasemos a la teoría ilemórfica. La sustancia se compone de dos compuestos que son la materia y la forma. Eso es el ilemorfismo. El ilemorfismo es la teoría que sostiene que todo está compuesto de materia y forma. La materia es un principio indeterminado, por tanto determinable, y la forma es un principio determinado, por tanto determinante. Suena un trabalengua, pero es más fácil de lo que ustedes piensan. Voy a dar un ejemplo. Una arcilla. La arcilla es la materia. La arcilla es indeterminada, o sea, no tiene forma. Vos con la arcilla vos podés hacer un cántaro, podés hacer una escultura, podés hacer una maceta, podés hacer un montón de cosas con la arcilla. Entonces la arcilla es indeterminada, por tanto es determinable. Al estar indeterminada vos podés determinarle, podés hacer lo que quieras con la arcilla. Porque la arcilla no tiene una forma determinada, o sea, es indeterminada. Pero una vez que vos le des forma a la arcilla, por ejemplo, la forma de cántaro, esa arcilla va a tener una función determinante. O sea, una vez que vos le des la forma de cántaro, su función va a ser almacenar líquidos. O sea, una vez que vos le des forma, la forma está determinada, su forma ya está determinada, por tanto, ya tiene una función determinante, ya tiene la función de cargar líquidos. Entonces la materia es lo que es indeterminado y la forma es lo que justamente determina esa materia. En el caso, la materia es la arcilla y la forma, por ejemplo, podría ser forma de cántaro. Y todas las cosas están compuestas de materia y forma. Ahora vamos a ver cómo Aristóteles soluciona el problema del movimiento que tanto le rompió la cabeza a Parménides y Heráclito, porque Heráclito decía que la cosa no se mueve, Parménides decía que la cosa no se mueve, Heráclito decía que la cosa se mueve, Zenón decía que la cosa no se mueve. Aristóteles soluciona el problema del movimiento con la teoría del acto y la potencia.
Eh, Aristóteles decía, como vimos con Parménides, Aristóteles decía que el ser no es una cosa fija, sino que el ser sufre modificaciones. Y esas modificaciones se entienden en el acto y la potencia. El problema para Parménides y Heráclito era si las cosas cambian, entonces ¿qué en realidad son las cosas? Parménides decía que las cosas son y que el cambio es aparente. Heráclito decía que las cosas no son. Nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. La única realidad es el cambio. Las cosas viven negándose, viven no siendo. Entonces, Aristóteles dice, no, las cosas son, pero las cosas tienen dos momentos, acto y potencia. Así, por ejemplo, un huevo es un huevo en acto, pero es una gallina en potencia. Y una gallina ya es una gallina en acto, o sea, el huevo tiene la potencialidad de ser gallina. Un feto es un feto en acto y es un humano en potencia. Ustedes son cursillistas en acto y son alumnos de la facultad en potencia. Entonces así Aristóteles soluciona el problema del movimiento, porque el tema no es el ser y no ser, el tema es que el ser, al sufrir modificaciones, tiene dos momentos, el acto y la potencia. El acto es lo que es y la potencia es lo que tiene la capacidad de. Entonces, acá tenemos los tipos de acto. El acto es la energía es la potencia activa. O sea, ustedes, por ejemplo, ahora tienen la capacidad de irse a trotar, por ejemplo. Eso es algo de energía. Pueden irse a trotar, pueden hacer ejercicio. Y la entelequia es el desarrollo, la finalidad de la sustancia. La entelequia, por ejemplo, es el niño que crece y se convierte en adulto. Porque esa es su entelequia. La finalidad de todo ser vivo es nacer, crecer, desarrollarse y morir. Entonces la entelequia del niño es entelequia, que es sin finalidad. Y la potencia activa es lo que vos podés hacer ahora mismo, así. Podés trotar, podés lo que puede hacer ahora mismo. Y después tenés también dos tipos de potencia: la activa, la capacidad de producir algo, y la pasiva, que es cambiar mediante acción externa. La activa es lo que vos podés producir por vos mismo, y la pasiva es lo que vos producís con lo que tenés en el medio. Esas son las diferencias entre acto y potencia. Pero básicamente se redondean dos, como le dije: acto, que es el ser actual, y la potencia, que es lo que tiene la capacidad de hacer. No sé si se entendió esto del acto y la potencia. Sí se entendió, profe. Ahora hablemos de las causas. ¿Qué es la causa? La causa es aquello que produce un efecto. O sea,
Tenés algo que causa un efecto. Y Aristóteles decía que todas las cosas tienen una causa. Eso le lleva a la teoría del primer motor. Tiene que haber una causa que empiece. Y eso es lo que va a tomar después Santo Tomás para decir que el primer motor es Dios, que es la primera vía de Santo Tomás. Pero Aristóteles no habló de Dios. Aristóteles solamente habló de que hay algo que tuvo que haber empezado las causas. Tuvo que haber una causa que haya empezado, una causa de las causas, vamos a decir, y ese es el primer motor de Aristóteles. Pero Aristóteles, aparte de eso, divide 4 tipos de causas, que se dividen otra vez en 2 grupos. Las causas intrínsecas, que son las que se encuentran en el objeto mismo, y las causas extrínsecas, que son las que están fuera del objeto. Y estas causas se dividen a su vez en... La causa intrínseca se divide en material y formal, y la extrínseca en eficiente y final. Las causas intrínsecas se dividen en material, que es aquello de lo que está hecha la cosa. Si yo, por ejemplo, digo la silla fue causada por algo. Ahora, ¿cuál es la causa material de la silla? Por ejemplo, la madera. ¿De qué se hace la silla? La causa material de la silla es la madera. O puede ser también silla de metal, o puede ser silla de plástico, pero bueno, vamos a tomar un ejemplo, silla de madera. La forma. Una silla tiene que tener una forma específica de silla. Si una silla tuviese una forma de pirámide, no te podrías sentar. Pero tiene que tener una forma específica para hacer silla. Entonces la causa formal es la forma de silla. Y después tenemos causas extrínsecas, que son causas externas a la silla en sí, que son la causa eficiente, que es quién hizo la silla. En este caso la causa eficiente sería el carpintero. Y la causa final, que es para qué se hace la silla. La causa final es la silla se hace para sentarse. Entonces otra vez vamos a hacer como en las categorías, vamos a poner ejemplos. Yo, por ejemplo, les digo a ustedes automóvil, un automóvil. ¿Cuál sería la causa material del automóvil? ¿De qué está hecho el automóvil? De chapa, en algunos casos. Sí. Ahora, la causa formal. ¿Cuál sería la causa formal del automóvil? La forma, Sí, un automóvil tiene que tener una forma. por ejemplo, Sí, habla nomás, Bella. sí. Habla nomás. No, es justamente la forma. Sí, La forma. sí. El automóvil tiene que tener una forma aerodinámica, por ejemplo, para poder funcionar eficientemente. Entonces, la forma de auto. Muy bien. ¿Cuál sería la causa eficiente del automóvil? ¿Quién hizo? Sí, O sea, el que creó. la fábrica de Ferrari, Peugeot, Fiat, o sea, el fabricante del automóvil. ¿Y la causa final? ¿Para qué se hace un automóvil? Para movilizarse. Perfecto. Vamos a ver otro ejemplo. Si yo digo una escultura, ¿cuál sería la causa material de la escultura? ¿De pintura? No, de escultura dijiste, ¿verdad? Sí, escultura. No me acuerdo cómo se llama el material que usa. ¿De qué se hace? Una escultura se puede hacer de hierro, se puede hacer de mármol, se puede hacer de muchos materiales, se puede hacer una escultura. ¿Cuál sería la causa formal de la escultura? De vuelta, la forma que le da el escultor. Puede darle forma de un santo, puede darle forma de una persona importante, un político importante, puede darle forma forma geométrica, puede darle
la forma de escultura. La causa material es la forma que el escultor le da. La causa eficiente es el escultor, el que hace la escultura. Y la causa final es el para qué se hace la escultura. La escultura se puede hacer para homenajear a alguien, o se puede hacer para por motivos artísticos, belleza, para embellecer un lugar, para conmemorar a alguien. Se puede hacer como un símbolo de algo. Por ejemplo, hoy es el día de la mujer paraguaya, y hacia el Luque hay una escultura que simboliza eso, que es la escultura de las presidentas. Entonces, esas son las causas de la escultura. Y en base a eso tenemos los tipos de cambio. Hay dos grandes tipos de cambio. En algunos textos tenemos también el cambio cualitativo y cuantitativo, pero normalmente se dividen en cambio sustancial y accidental. El cambio cualitativo es cuando cambian las cualidades de la cosa. Por ejemplo, si vos le agregás, le pones, congelas agua, va a ser un cambio cualitativo, porque van a cambiar las cualidades de la sustancia. En cambio, si vos sencillamente en vez de hacer hielo con el agua agregás más agua, va a ser un cambio cuantitativo, o sea, va a cambiar la cantidad de la sustancia. Pero normalmente el cambio entonces se divide en sustancial y accidental. Sustancial es cuando se genera o se destruye una sustancia. Y accidental es cuando la sustancia se modifica, pero no deja de ser la sustancia. Por ejemplo, si yo tengo una mesa y yo pinto la mesa, esa mesa va a seguir siendo una mesa. Si yo le cambio de forma a la mesa, vamos a decir que mi mesa es cuadrada y no me gusta, entonces le recorto y le hago un redondo, esa mesa va a seguir siendo mesa. Si yo muevo de lugar mi mesa, esa mesa va a seguir siendo una mesa. Pero ahora, si yo agarro alcohol o queroseno y le tiro y prendo fuego y la mesa se quema, esa mesa ya va a dejar de ser una mesa. Entonces, todo lo que destruye la sustancia, lo que hace que deje de ser, o lo que crea una nueva sustancia, es un cambio sustancial. Por ejemplo, tener un bebé es un cambio sustancial, porque el bebé es un ser diferente, o sea, tiene los genes del padre y la madre y es un ser diferente. Por eso un bebé es un cambio sustancial, porque tener un bebé es crear una nueva sustancia, no es modificar una sustancia ya existente. Es la creación de una nueva sustancia. Un bebé es un ser nuevo, independiente de la mamá y el papá. En cambio, y quemar una silla es también destruir una sustancia, porque ya cuando vos quemas una silla ya deja de ser silla. En cambio, si vos pintás una silla, esa silla sigue siendo silla. Entonces, pintar una silla sería un cambio accidental. Pintar una silla, moverle el lugar, cambiarle de forma, sería un cambio accidental. Cambiarle de forma sería accidental siempre y cuando siga haciendo la misma cosa. En cambio, lo que destruye la sustancia, lo que crea una sustancia, es cambio sustancial. ¿Se entendió la diferencia entre cambio sustancial y cambio accidental? Sí, profe. Perfecto. Hablemos de la antropología de Aristóteles. Aristóteles decía que todas las cosas están compuestas de materia y forma. Ya vimos eso con la teoría lemórfica. Ya vimos que la materia es el principio y la forma es... la materia es lo que es indeterminado y la forma es lo que le da
determinación. Por ejemplo, la arcilla es materia y cuando yo hago un cántaro esa materia tiene forma. Entonces, para Aristóteles el hombre también está compuesto de materia y forma, siendo el cuerpo la materia y el alma la forma. Un ejemplo que da Aristóteles decía que si el cuerpo es el ojo, el alma sería la visión. O sea, el ojo es lo que está indeterminado, pero la visión es lo que le da una función al ojo. O sea, el ojo está para ver. Entonces, lo que determina la función del ojo es justamente la visión. Por eso el alma es lo que determina el cuerpo. Por eso el cuerpo es materia y el alma es forma. Eso quiere decir, por tanto, que Aristóteles, a diferencia de su maestro Platón, que era dualista, Aristóteles es monista. O sea que Aristóteles cree que el cuerpo y alma están integrados, así como la visión está integrada al ojo. La visión forma parte del ojo y el alma forma parte del cuerpo para Aristóteles. Para Platón no, para Platón es dualista. Platón cree que el alma está dentro del cuerpo, que son cosas separadas. El alma está dentro del cuerpo, así como un Power Ranger está dentro del Megazord manejando. Así está el alma para Platón. En cambio para Aristóteles no hay un Power Ranger adentro, sino que está todo integrado. No sé si se entiende la diferencia entre monismo y dualismo. Y acá voy a explicar bien. Platón era dualista, igual que los pitagóricos, esos eran dualistas. Platón era dualista, Aristóteles era monista, y esto tienen que entender ustedes. San Agustín era dualista. Santo Tomás, en cambio, Santo Tomás era monista. Santo Tomás decía que el cuerpo y alma estaban integrados como Aristóteles. Por eso Santo Tomás fue censurado. La Suma Teológica casi se prohíbe. Pero Santo Tomás fue más vivo y él llegó a decir no, porque la Biblia dice que Jesús resucitó en cuerpo y alma. Quiere decir que el cuerpo y alma son uno. De hecho, Jesús a Tomás el apóstol, Jesús le mostró sus llagas, le mostró y le dijo, mira, porque Tomás el apóstol dijo, yo no voy a creer en la resurrección hasta que le vea. Entonces le aparece Jesús y acá estoy, le dice. Y le mostró sus llagas, las heridas que le causó la cruz. Entonces Jesús resucitó en cuerpo y alma. Por eso Santo Tomás decía que cuerpo y alma son uno solo, lo cual parece en principio contradictorio con la iglesia, porque nosotros sabemos que según los cristianos, cuando nos morimos, nuestra alma se va al cielo y nuestro cuerpo se queda acá. Pero Santo Tomás dice que nosotros resucitamos con un cuerpo espiritual. O sea, nuestra alma tiene un cuerpo espiritual. Por eso Santo Tomás es partidario del monismo. Y como Santo Tomás se defendió con el tema de que Jesús, entonces la iglesia dejó, y al final la iglesia adopta la doctrina tomista, que cuerpo y alma están integrados. ¿Por qué Santo Tomás odiaba el tema del dualismo? Porque el dualismo produce el odio al cuerpo. O sea, Platón decía que el cuerpo era la cárcel del alma, y muchos cristianos tenían ese tema del odio al cuerpo. Hay que ayunar, de hecho hay algunos cristianos hasta ahora, por ejemplo ¿cómo se llama eso? Los dominicos, los de los Opus Dei se flagelan. Algunos de los Opus Dei se flagelan, o sea, se dan latigazos y eso, porque ellos quieren desprenderse del cuerpo. Entonces Tomás decía, no, el cuerpo también es una creación de Dios y forma parte de nosotros. No es que ahí nuestra alma está atrapada en el cuerpo, nuestra alma es parte de nuestro cuerpo, decía Tomás Aquino. Y eso casi le valió censura, pero por suerte se defendió bien Tomás Aquino. Después tenemos a Descartes. Descartes creía que el mundo era una máquina, una naturaleza mecánica, pero el hombre sí tenía cuerpo y alma. El alma era la sustancia pensante y el cuerpo era la sustancia extensa, y se comunicaban a través de la glándula pineal. O sea, para que ustedes tomen nota para el examen, acuérdense que Platón, Agustín, Descartes, dualista, Aristóteles, Tomás de Aquino, monista. Acuérdense de eso en el examen.
Entonces Aristóteles, si bien era... Por eso, si ustedes se fijan en los tipos de alma de Aristóteles, todos los tipos de alma están en función del cuerpo. Todo es función del cuerpo. La capacidad de nutrirse, la capacidad de sentir y la capacidad de razonar. Todo va en función del cuerpo. Porque tenés que tener cerebro para razonar, tenés que tener entonces... Entonces tenemos para esto tenemos varios tipos de alma en función del cuerpo o de los seres vivos, vamos a decir. Primero tenemos el alma vegetativa, que es propia de los vegetales, de los seres inferiores, que es el alma que viene con el paquete básico, que tiene la capacidad de nutrirse y reproducirse, que es propia de todo ser vivo. Todo ser vivo, para considerarse un ser vivo, tenés que tener la capacidad de mantenerte, o sea, de ser un organismo fijo, no disolverte ni nada de eso, reproducirte y nutrirte. O sea, tenés que tener capacidad de tomar nutrientes y de reproducirte. Por eso los virus no son seres vivos. Los virus no son seres vivos porque los virus tienen la capacidad de mantenerse, de replicarse, pero los virus no pueden reproducirse por sí solos. Los virus necesitan entrar en nuestra célula y quitar material genético de nosotros, utilizar nuestro material genético para reproducirse. Por eso los virus son peligrosos, por eso el coronavirus es jodido, porque el coronavirus lo que hace es tomar las células que están en nuestros pulmones, en nuestros, no sé cómo se llaman, unos bacilos, que son como unos pelitos que están en nuestros pulmones que nos permiten respirar. Entonces, por eso el virus no es un ser vivo, porque el virus, por sí solo el virus no puede reproducirse, el virus necesita el cuerpo, necesita material genético nuestro para replicarse. Entonces, el alma básica de todo ser vivo es la vegetal, que tiene la capacidad nutritiva y reproductiva, que es propia de las plantas. Después tenemos el alma sensitiva, que tiene la capacidad de sentir, ya puede sentir placer o dolor. Y también tiene la capacidad de movimiento, o sea, puede moverse a voluntad. Las plantas también tienen movimiento. La planta tiene movimiento de crecimiento y tiene el fototropismo, que es el movimiento hacia el sol, pero la planta no puede moverse a voluntad. Una planta no puede decir, no me gusta la tierra acá, voy a irme a otro lado. En cambio, un animalito sí puede moverse a voluntad. Un animalito tiene calor en un lado, se va a un lugar más fresco, o llueve y se resguarda, o la planta no puede. Y el animal, a diferencia de la planta, el animal tiene sistema nervioso, por tanto el animal siente. Entonces esas son las cualidades del alma sensitiva propias de los animalitos. El movimiento y la sensibilidad. Yo tenía un profesor, mi profesor en tercer curso de facultad de cosmología, se llamaba el profesor Aranda Prete. Él era muy aristotélico, estudió lo con lo religioso, entonces era muy influenciado por el tomismo y era aristotélico, totalmente aristotélico era él. Y él siempre decía que está mal llamarle automóvil al auto. Él siempre decía que está mal llamarle automóvil al auto porque el automóvil no es automóvil. El automóvil no se puede mover por su voluntad. Nosotros le movemos al automóvil. Por eso está mal decirle automóvil al automóvil, decía a mí. Nosotros nos cagábamos de risa. Mi profesor decía que está mal decirle automóvil al automóvil. Nosotros somos entes automóviles porque nosotros no podemos mover a voluntad. Y los animalitos también. Finalmente tenemos el alma intelectiva, que posee la capacidad de intelecto. Es propia del hombre. No solamente el ser humano tiene la capacidad. Los animales tienen cierto tipo de inteligencia, pero los animales no tienen la capacidad intelectiva. Lo interesante de estos tres tipos de alma es que las inferiores no participan de las superiores, pero las superiores sí participan de las inferiores. O sea, un vegetal no tiene la capacidad de sentir ni de razonar, pero nosotros los seres humanos sí tenemos la capacidad de nutrirnos y reproducirnos y tenemos la capacidad de sentir y movernos. Entonces,
Nosotros tenemos alma vegetativa, sensitiva, intelectiva, pero los vegetales solamente tienen alma vegetativa. Y los animales tienen alma vegetativa y sensitiva. Hablemos de la teoría del conocimiento de Aristóteles. Para Aristóteles, el conocimiento se obtiene a través de la experiencia. A diferencia de Platón, para Platón, recuerden que el conocimiento se obtenía a través de la reminiscencia, del recuerdo. Nosotros recordamos algo y eso es lo que nosotros... o sea, yo miro el blanco y eso me recuerda la idea del blanco. Por eso yo sé que el blanco es blanco. En cambio, Aristóteles dice, no, nosotros lo que hacemos es conocer a través de los sentidos. Yo miro un color, comparo con otros colores similares y le doy un nombre, blanco. Entonces miro mi piso blanco, miro mi pared blanca, miro la nube que es blanca y digo, eso es un color llamado, y le doy un nombre, blanco. Entonces el conocimiento, decía Aristóteles, se da por los sentidos. Nada hay en el intelecto que no hay a través de los sentidos. Eso dijo Aristóteles y eso es lo que van a usar después los filósofos empiristas como John Locke, del que vamos a hablar después. Y tenemos dos tipos de intelecto. Entonces nosotros conocemos por los sentidos y de los sentidos hacemos universales. O sea, yo miro un animalito que maulla, tiene cola, 4 patas, pelo. Entonces yo veo otro animalito que maulla, tiene, entonces a todo eso lo agrupo y digo gato. Entonces yo a través de los sentidos hago conceptos de las cosas. Perro, gato, mesa. Y eso utilizo aplicando la lógica y el método deductivo. Todos los animales, todos los animales que ladran, mueven la cola, son perros. Lassie ladra, mueve la cola, por tanto Lassie es un perro. Así se conoce según Aristóteles. Y entonces tenemos dos tipos de intelectos. El intelecto activo, que es el que forma los conceptos mediante los datos de los sentidos. O sea, yo veo el animalito que mueve la cola y a partir de eso abstraigo y hago el universal de perro. Junto a las cualidades de ese animal en concreto, comparo con otros similares y con otro... o sea, si mi perrito mueve la cola, cosas, yo comparo con otro perrito, y así hago el universal de perro. Pero también hay otro intelecto que es el pasivo, que es el que maneja los conceptos, el que procesa y construye nuevos conceptos. Por ejemplo, perro. El perro es un animal leal, el perro es un animal... Ahí estoy haciendo conceptos en base a lo que capta mi sentido. Por eso es el intelecto pasivo. El activo se llama activo porque es el que actúa constantemente. Porque nosotros constantemente recibimos información. Y el pasivo es pasivo porque el pasivo se limita a procesar lo que capta el activo. Entonces cuando yo capto algo y digo esto es un árbol, es un intelecto activo. Ahora cuando yo proceso y digo este es un árbol alto, es un árbol lindo, va a tener seguro flores, eso ya es intelecto pasivo. Todo lo que sale del procesamiento de lo activo es lo pasivo. Lo que me dicen mis sentidos, activo. Lo que yo razono a base de los datos que me dan los sentidos es pasivo. Hablemos de la ética aristotélica. La ética aristotélica se denomina eudemonismo, que significa poseído por un buen demonio. Eso no quiere decir que Aristóteles era satánico, ni que escuchaba Metallica, ni nada de eso. Lo que quiere decir Aristóteles, demonio, daimon, no tiene la misma acepción que en el cristiano. Daimon quiere decir espíritu. No quiere decir el maligno, ni Lucifer, ni Belcebú, ni ninguno de esos
Demonio sencillamente quiere decir espíritu, daimon. ¿Qué quiere decir Aristóteles con eudemonismo? Que todos tenemos un buen espíritu, que todos buscamos la felicidad. El fin de todos nosotros es buscar la felicidad. Nosotros vivimos para ser felices. Para eso estamos en este mundo. Nuestra finalidad es ser feliz. Todo lo que queremos nosotros es ser feliz. El problema es que nosotros no sabemos cómo ser felices. Entonces buscamos distintas formas de ser felices. Por ejemplo, por eso buscamos fama, buscamos plata. Yo te puedo asegurar que si a ustedes les apareciese no sé, Dios o el diablo les apareciese a ustedes así, acá en fin, les apareciese así y le dijese, te voy a elegir dos opciones. Una opción, vivir pobre sin un duro, pero feliz. Y la otra opción, vivir con $1 millón en tu cuenta, pero vivir infeliz. Yo por eso creo que te van a elegir vivir con poco, pero con eso yo no estoy despreciando la riqueza material. O sea, obviamente todos necesitamos plata, todos queremos plata, porque sin plata no tenemos las comodidades básicas, no tenemos. Pero lo que les quiero decir es que la plata no hace la felicidad. ¿Cuántas vidas de famosos ustedes no ven en los tabloides que tienen quilombo, que tienen 3 o 4 divorcios? Entonces eso lo que te demuestra es que la plata en sí no te da la felicidad. Vos puedes tener un montón de plata y ser infeliz. Repito, acá yo no estoy predicando a los franciscanos. Todos necesitamos plata, todos queremos plata. Bienvenida sea la plata. Pero si vos pensás que con la plata tu vida se va a solucionar todos tus problemas, entonces estás equivocado. Entonces, ¿qué es lo que nos hace feliz? La plata, la fama, la familia. ¿Qué es lo que nos hace feliz? Aristóteles dice que la felicidad es lo que es más propio del ser humano, o sea, lo que le hace un buen ser humano a un ser humano. Y lo más propio del ser humano es la virtud. Así que la felicidad radica en ser virtuoso y en conocer la virtud. Por eso el virtuoso tiene que, para ser feliz, tiene que dedicarte a comprender y estudiar la virtud. Por eso la vida, la mejor forma de vida es la vida contemplativa, la vida que vos te dedicas a estudiar la virtud. Por eso el filósofo es el más feliz, porque el filósofo es la persona más reflexiva, la persona más... Entonces según Aristóteles, los filósofos son los más felices, porque son los más reflexivos y los que más conocen la virtud. Ahora bien, Aristóteles decía que la virtud no es solamente algo que se conoce, sino que se aplica. Es decir, la virtud es un hábito. No basta con que vos conozcas, no basta con que vos me hables de la honradez si después vos sos un feroz corrupto. La virtud se tiene que aplicar, no solamente predicar. La virtud es un hábito, tenés que aplicar. O sea, la virtud se tiene que practicar. Y la virtud también es un término medio entre dos extremos. La virtud es un término medio entre dos extremos. Les doy un ejemplo. El valor. El valor es una virtud porque el valor está entre dos extremos. Está entre la cobardía y la temeridad. El valor es una virtud porque el primer extremo es la cobardía, falta de valor, no hacer nada, esconderte. Y el segundo es la temeridad, es tirarte a peligro sin pensar. Si vos te tirás a un pozo lleno de serpientes, solamente para demostrar que no sos valiente, sos estúpido, sos temerario. O sea, el valiente es la persona que actúa, pero sabe cuándo actuar, sabe cómo actuar. No es el que actúa, se tira hacia la nada. Vos no sos valiente por irte a un examen sin estudiar, rendir sin estudiar. Ahí son temerarios, tampoco, y son un cobarde si no rendís. Lo que tenés que hacer es estudiar y rendir, eso sería valiente. Enfrentarte a la adversidad, pero sabiendo enfrentarte también, no enfrentarte por enfrentarte nomás.
Lo mismo, por ejemplo, el ahorro. El ahorro es una virtud porque el ahorrador está entre el tacaño y el derrochador. Tacaño es el que tiene plata y no quiere gastar un duro. Y cuando se muere se queda toda su fortuna y al final de nada le sirvió ahorrar porque no disfrutó de su fortuna, de lo que ahorró, de lo que juntó. Y el derrochador es el que no puede ver plata, que tira todo a comienzo de mes, que gasta en cosas. Entonces, esos son los dos extremos. Y el término medio es el ahorrador, el que junta su plata y gasta en lo que quiere, pero también junta para los tiempos difíciles. Entonces, esa es la virtud. La virtud siempre es un medio entre dos extremos. Y existen dos tipos de virtudes. Las virtudes éticas, que son propias de la voluntad, y las virtudes dianoéticas, que son propias del intelecto. Las virtudes éticas requieren voluntad. La bondad, la justicia son virtudes éticas. Pero hay virtudes dianoéticas que son propias del intelecto. Si sos bueno en ciencias, si sos bueno en arte, si recordás libros fácilmente, esas son virtudes dianoéticas, las virtudes propias de la inteligencia. En la política tenemos que, a diferencia de Platón, que iba de más a peor forma de gobierno, Aristóteles tiene formas buenas y malas de gobierno, siendo que hay tres formas buenas de gobierno y sus gemelos malvados o sus lados corruptos. Es decir, para Aristóteles había más de una forma buena de gobernar, no como para Platón, que solamente la aristocracia y el resto era menos buena, sino que para Aristóteles había varias formas buenas de gobernar, pero estas formas tenían su lado corrupto, se podían corromper en formas malas de gobierno. Así tenemos la monarquía, que es cuando uno solo gobierna, cuando el monarca, cuando la autoridad gobierna en beneficio del pueblo, es un buen monarca, por tanto es una buena forma de gobierno. Pero si ese gobernante, en vez de gobernar por el bien del pueblo, gobierna por su propio beneficio, entonces ya deja de ser monarquía y se corrompe y se convierte en una tiranía, que es la forma corrupta de la monarquía, que es cuando uno solo gobierna en beneficio propio. La aristocracia, igual que en Platón, la aristocracia es el gobierno de los mejores, cuando gobierna la mejor, la gente que está preparada, a la que se le formó para gobernar, esa es la aristocracia. Si la gente que está formada para gobernar gobierna en beneficio del pueblo, de la ciudad, de la polis, esa aristocracia es una buena forma de gobierno. Pero si en vez de eso se convierte en un grupito que se beneficia a sí mismo en detrimento del pueblo, entonces deja de ser una aristocracia y se convierte en una oligarquía, que es la forma corrupta de la aristocracia. Cuando solamente gobiernan unos pocos en detrimento de los demás. Finalmente tenemos la democracia, que Platón considera forma mala de gobierno. Aristóteles no le considera mala. La democracia es el gobierno de los ciudadanos, el gobierno del pueblo, como diría después Abraham Lincoln. Cuando los ciudadanos son ciudadanos instruidos y saben eligen buenos gobernantes, es una buena democracia. Pero cuando la democracia se corrompe y se le elige a cualquiera y gobierna a cualquiera, esa democracia se convierte en una demagogia, que es la forma corrupta de la democracia. ¿Cuál es la mejor forma de gobierno para Aristóteles? La monarquía moderada, o sea, una monarquía, un gobierno, pero que tenga un consejo, un grupo de gente que le ponga palos a la rueda del rey para que el reino se haga un tirano. Porque si vos le dejas al monarca sin límites, va a ser muy fácil, se va a corromper y se va a convertir en un tirano. Entonces tiene que haber un monarca, tiene que tener sus consejeros, asesores, lo que sea, que estén ahí para que él no pase a ser tirano. El problema de la democracia para Aristóteles es que fácilmente se puede transformar en demagogia, porque el pueblo es fácilmente puede votar mal, fácilmente puede ser engañado. Por eso Aristóteles prefería la monarquía. A la aristocracia y a la democracia prefería la monarquía, pero la monarquía moderada. De filosofía, creo que era el 7.
Ahora vamos a ver el último punto que me pidieron ustedes, que es el de eh, John Locke. El último punto que anoté de los pedidos de ustedes es John Locke. Así que procedamos a presentar. Bueno, John Locke era empirista. ¿Qué quiere decir empirista? Que afirma que todo conocimiento viene de la experiencia. O sea, no hay nada de conocimiento que no venga a través de los sentidos, como bien dijo Aristóteles. El empirismo creía que no había nada en la mente, que la mente era un vacío, que la mente estaba vacía, hasta que nosotros la llenamos con nuestra experiencia. Pero John Locke cambia las reglas del juego. Antes de John Locke estaban Descartes, Spinoza, Leibniz, que decían que lo que buscaban era la sustancia. ¿Qué es la sustancia? Entonces Descartes dijo que la sustancia es el cuerpo, Dios y el pensamiento, o sea, el yo. Leibniz decía que la sustancia eran las monas. En cambio, John Locke cambia las reglas, porque John Locke ya no piensa en sustancias, sino que dice que lo que llama sustancia, lo que deberíamos cambiar de sustancia es la idea, porque como vamos a ver, la sustancia no es más que una conjunción de ideas. Entonces, no tenemos que pensar en términos de qué es lo que constituye las cosas, porque lo que constituye las cosas son ideas. Entonces, en vez de buscar sustancias, tenemos que buscar ideas. Por eso con John Locke cambian las reglas del juego, porque John Locke deja el tema de la sustancia y dice ideas, porque lo que finalmente la sustancia no es más que una conjunción de ideas. Eso vamos a entender cuando veamos las ideas complejas. Entonces John Locke clasifica las ideas. Lo que nosotros podemos conocer son ideas, y estas ideas se clasifican en ideas simples, que son los átomos del pensamiento, o sea, lo que nosotros podemos conocer a primera vista, y se dividen en primarias y secundarias. Las cualidades primarias son las que se encuentran propias de los objetos. Por ejemplo, la forma del objeto, si está en movimiento de reposo, eso no se puede separar del objeto. Esas son las cualidades primarias. Y las cualidades secundarias son las que no son propias del objeto, sino que son afecciones del objeto. Por ejemplo, el olor, una flor. El olor de una flor no es propio de la flor, sino que es lo que yo capto de las moléculas que pide la flor. Lo mismo el color o el sabor. Por eso que a vos te puede gustar un olor y a otro no. A vos te puede gustar un color, a otro no. A vos te puede gustar un sabor y a otro no. Porque no son el objeto, sino en nosotros que percibimos. Entonces tenemos que las ideas simples se dividen en primarias, la forma, y en secundarias. La forma, la figura, y secundaria, el color, el olor. Y tenemos después ideas complejas, que son una combinación de ideas simples. La primera idea compleja, como les dije, es la de sustancia. Entonces ya sustancia ya no es más una cosa como Descartes, no es más yo ni sustancia, es sencillamente un conjunto de ideas simples. Yo veo esto, veo que es algo sólido, veo que es madera, veo que es cuadrado, y digo, esto es una mesa. Entonces lo que es sustancia, la sustancia mesa, no es más que una conjunción de ideas. Entonces la primera idea compleja de sustancia, que es una conjunción de ideas simples. Yo veo figura, movimiento, veo la figura de la mesa, veo su forma, veo su color, y digo, esto es una mesa. Después tenemos los modos, que son las afecciones de la sustancia. Esta mesa está rayada, esta mesa está ilustrada, eso es la afección de la sustancia. Esta mesa está sucia, esta mesa está limpia. Son afecciones que tiene la sustancia. Y después tenemos la idea de relación. Esta mesa es mi mesa.
Ven que se parece mucho a la categoría de Aristóteles. Relación, por ejemplo, puede ser madre. Madre es una idea que se da en relación a hijo. O sea, una madre es una mujer con hijo. Y hijo es una persona con madre. Entonces, lo que nosotros llamamos sustancia no es más que una conjunción de ideas complejas. Y por tanto, todo conocimiento viene de lo que nosotros captamos y procesamos como ideas. Entonces, todo conocimiento es empírico. Pero, tenemos la zona de lo real. Hay cosas que nosotros no podemos percibir directamente por experiencia, pero que podemos deducir en base a la experiencia de forma indirecta. Y eso yo no le llamaba zona de lo real. Por ejemplo, del yo. Del yo no tengo certeza, yo no puedo percibir mi yo. Yo puedo percibir mi mano, puedo percibir, puedo tocarme, puedo dolerme, pero yo no puedo percibir mi yo. Sin embargo, yo estoy percibiendo y soy consciente de que me estoy percibiendo. Como decía Descartes, y eso lo existo. Entonces yo tengo una certeza intuitiva. O sea, yo no puedo experimentar directamente el yo, pero puedo experimentar que estoy experimentando. Por eso tengo una certeza intuitiva del yo. Después tenemos la idea de Dios. De Dios yo no tengo certeza tampoco, porque yo no le puedo ver a Dios. Sin embargo, tengo certeza demostrativa. Dios es demostrado por el principio de causalidad. O sea, yo veo que existen cosas en el universo. Veo que hay plantas, animales, veo que hay estrellas, planetas. Y todo eso tuvo que haber venido de algún lado. Tiene que haber un creador. Como decía Voltaire, si hay un reloj, tiene que haber un relojero. Entonces, de Dios no tengo experiencia, no le puedo experimentar directamente a Dios, pero puedo tener certeza demostrativa, porque Dios existe el reloj, por tanto existe el relojero. Dios puede ser demostrado por el principio de causalidad. Y después tengo la existencia de los cuerpos. De los cuerpos tenemos certeza sensitiva. O sea, yo no puedo ver, no puedo percibir las cosas sin los sentidos. Yo sé que existe esta mesa porque yo la toco, la veo, la huelo. Entonces, de los cuerpos tenemos certeza sensitiva. Nosotros sabemos que hay una realidad exterior porque podemos sentirla. Entonces, si ustedes se fijan, estas son las tres sustancias de Descartes: el yo, Dios y los cuerpos. Solo que Locke, en vez de ser racionalista como Descartes, Locke pasa al lado empírico. Al yo lo experimentamos de forma intuitiva, a Dios lo experimentamos de forma demostrativa, y al mundo lo experimentamos de forma sensitiva. O sea, John Locke hizo lo mismo que Descartes, pero en vez de partir de razón, John Locke parte de lo que se puede experimentar. Pero si ustedes ven bien, estas son las tres sustancias de Descartes. Vayamos a la política de Locke. Esto salió en el examen. John Locke es el padre del liberalismo. ¿Qué es el liberalismo? Es la filosofía que aboga por la libertad de los individuos. El liberalismo cree en la libertad del individuo. El individuo tiene, el hombre es libre. Su condición humana le hace condición de un ser libre. Y las ideas principales de John Locke son el rechazo a la monarquía. O sea, John Locke rechaza la monarquía divina. Antes se decía que el rey era puesto por Dios. Yo le decía, no. Una cosa es Dios, otra cosa es la política. Yo no decía que el poder político no se fundamenta en el monarca, sino que se fundamenta en el pueblo. El pueblo
es libre para elegir. El gobernante tiene que ser elegido por el pueblo. John Locke también hablaba de de la tolerancia religiosa. Acá tienen ustedes que tener en cuenta que John Locke vivió en la época de las peleas religiosas en Inglaterra, cuando se peleaban católicos con protestantes. Entonces John Locke plantea la tolerancia religiosa, o sea, la persona tiene derecho a creer en lo que quiera, siempre y cuando esas creencias no afecten a los demás. Por ejemplo, yo puedo ser cristiano y nadie me tiene que perseguir ni impedirme hacer mi culto, ni porque soy cristiano. Yo puedo ser musulmán también y nadie me puede restringir mi culto, no hacer mi culto. Pero si yo soy musulmán de los que ponen bomba, ahí sí tienen derecho a restringirme mi culto, porque en ese caso estoy lastimando a los demás. Entonces esa es la tolerancia religiosa. La persona tiene derecho a creer en lo que quieran y tiene que ser respetadas en sus creencias, siempre y cuando esas creencias no atenten contra los demás. John Locke también era un liberal minarquista, o sea, creía en el estado mínimo. ¿Qué es el estado mínimo? El estado que solamente se limita a 3 cosas. Yo le decía, el Estado solamente tiene que proteger la vida, la libertad y la propiedad privada. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado no tiene que meterse en cómo te vestís, no tiene que meterse. Y esto genera conflicto, porque para muchos liberales, a los liberales a ultranza, vamos a decir, el Estado no tiene que meterse, y eso quiere decir que el Estado tampoco tiene que meterse en salud, tampoco tiene que meterse en educación. Eso te va a decir un liberal así, un liberal de la corriente dura, te va a decir eso: el Estado no tiene por qué meterse en la educación, porque cuando el Estado se mete en educación te ideologiza. Pero ahí está la cuestión de ¿qué pasa si el Estado no se mete en educación? Si el Estado no se mete en educación, pasa que solamente la gente que tiene más recursos va a ser la que va a ser mejor educada. Entonces eso va a crear desventaja a la gente que tiene menos recursos. ¿Qué pasa si el Estado no se mete en salud? Te van a poder cobrar, los hospitales te van a poder cobrar lo que quieren pero el liberal te dice, pero cada vez que el Estado se mete en salud es deficiente, es corrupto, entonces esa es la pelea. Hay liberales que dicen que el Estado no tiene que meterse en nada. El Estado solamente tiene que encargarse de juez y de policía. O sea, tiene que defender la vida, la libertad y la propiedad de los individuos. Pero hay otros liberales, como John Rawls, que dicen que no, que para que los individuos tengan igual derecho, el Estado tiene que meterse en educación, porque si no vas a generar una desventaja. El problema siempre acá es hasta cuándo tiene que meterse el Estado, porque ¿qué pasa si el Estado, por ejemplo, te empieza a ideologizar? Yo también planteé algo muy importante, que es el derecho a la rebelión. Para John Locke, el Estado, si el Estado no cumple en resguardar tu vida, tu libertad, tu propiedad, el pueblo tiene derecho a rebelarse. O sea, si el Estado no cumple, porque el Estado es un contrato, si el Estado no cumple con su parte, vos tampoco tenés por qué cumplir con la tuya. Y eso, este derecho a la rebelión fue el fundamento para la independencia de los Estados Unidos, por ejemplo. Los estadounidenses, de hecho, si ustedes leen la Declaración de Independencia, van a ver que dice: sostenemos que tenemos todo esto de la vida, la libertad. La única cosa es que Jefferson cambió la propiedad privada por la búsqueda de la felicidad, porque Jefferson estaba muy influenciado por los ilustrados franceses y por eso puso la búsqueda de la felicidad en vez de la propiedad privada, porque quería algo más amplio que la propiedad privada. Pero
Como ustedes pueden ver, los políticos, los independentistas norteamericanos se basaron en las ideas de John Locke. Y decían, nosotros tenemos derecho a independizarnos, a rebelarnos, porque la corona no respeta nuestros derechos. La corona les quería cobrar impuestos a ellos sin que ellos tengan representación en el parlamento, entonces dijeron, al diablo, vamos a independizarnos. Y entonces, otra cosa que plantea John Locke es la división de poderes. John Locke dice que para que el poder no se concentre en una figura absoluta, tenemos que dividir el poder en tres: legislativo, ejecutivo y federativo. Legislativo es el encargado de elaborar las leyes. Ejecutivo sería el presidente, el que vela por el cumplimiento de la ley, el que encarga de la ejecución de las leyes. Y federativo es el poder encargado de hacer la guerra o la paz. O sea, establecer alianzas o embajadas cuando hay paz y defender a la comunidad cuando hay guerra. Después de John Locke va a venir otro pensador llamado Montesquieu, que va a cambiar la división de poderes, va a cambiar en legislativo, ejecutivo y judicial, que es la división que nosotros tenemos. ¿Por qué cambia Montesquieu? Porque Montesquieu tenía otro miedo. Montesquieu tenía miedo de que los mismos que hacen las leyes sean los mismos que juzgan. Porque si no vas a terminar en un tribunal de inquisición. Imagínate si los mismos diputados que hacen las leyes sean los mismos que encargan el cumplimiento. Me decreto el aumento del sueldo. En cambio, el miedo de John Locke era que el ejecutivo tenga el monopolio de la fuerza, o sea, que el presidente tenga todo el ejército. Por eso John Locke separa el ejército federativo del ejecutivo. ¿Cómo solucionamos este problema? Nosotros adoptamos la división de Montesquieu del legislativo, ejecutivo y judicial, o sea, la Corte de Justicia, la justicia por un lado, el presidente y las cámaras en otro. Así dijimos nuestro poder nosotros. Los legisladores, el poder judicial y el presidente. ¿Qué hacemos con el ejército? ¿Qué hicimos con el ejército nosotros? Bueno, el presidente en efecto es el comandante en jefe de la Fuerza Armada. En este momento, Marito es la máxima autoridad en el ejército. Pero Marito no puede mover el ejército como él quiere. Para que Marito mueva tropas a gran escala, tiene que pedir permiso del Parlamento. Por eso Cartes, cuando hubo problemas en el norte, ¿se acuerdan que Cartes pidió poderes especiales para irse al norte? Porque él no podía mover el ejército. Entonces, así solucionamos nosotros el problema que no pudo solucionar John Locke. El ejecutivo sigue siendo comandante jefe de las Fuerzas Armadas y no puede mover, pero según nuestra constitución, no puede mover a libertad sin autorización del Parlamento, salvo que sea en situación de guerra o de ley marcial, se declara ley marcial o estado de emergencia. Salvo esos tres casos, el presidente no puede mover a voluntad el ejército. En el examen también salió el tema de que para John Locke el derecho que era más tan primitivo como era la propiedad privada. ¿Se acuerdan que salió eso en el examen? Porque para John Locke existen derechos inalienables, como le dije, la vida, la libertad, y uno de los derechos inalienables era el de la propiedad privada. Y nosotros nacemos con una propiedad. Nuestra primera propiedad somos nosotros mismos. Ahora bien, en realidad las cosas no son de nadie. Lo que hace que una cosa sea propiedad mía es que yo trabaje por ello. Te doy un ejemplo. Hay un árbol con manzanas. Ese árbol es de todo, porque la naturaleza de ese árbol, vos no podés apropiarte. Pero una vez que yo trabajo y
bajo las manzanas, esas manzanas son mías, porque yo trabajé por esas manzanas y esas manzanas se convierten en mi propiedad. Es decir, para John Locke es el trabajo lo que convierte la propiedad privada. Es el trabajo. Eso es para John Locke. Entonces, esa frase de la tierra es de quien la trabaja no es una frase de zurdos ni de, es una frase de John Locke. John Locke es el que dijo, la tierra es de quien la trabaja. Si vos trabajas la tierra, la propiedad es tuya. John Locke estaba en contra del latifundio, porque el latifundio es tierra que no se trabaja. ¿Por qué los marxistas usan esa frase ahora? Usan esa frase porque acá los liberales están a favor del latifundio, entonces los marxistas son los que tienen que hablar de cosas que tendrían que hablar los liberales, como la reforma agraria, por ejemplo. La izquierda, no los marxistas, la izquierda, no solamente marxistas, sino también los socialdemócratas, eso también hablan de la tierra quien la trabaja. Pero no es una frase marxista ni de izquierda es una frase de John Locke. O sea, es totalmente liberal la consigna de la tierra quien la trabaja. Con esto terminamos ya el pedido de repaso de ustedes, los autores que yo anoté que me pidieron ayer. Terminamos de repasar. Esta, si no me equivoco, es la última clase que tienen ustedes, así que voy a tener que ser yo quien me despida en vez de la profe, en lugar de la profe Minchan. No sé si ella va a tener algún repaso con ustedes después, pero en teoría las clases terminan el 25 y creo que hoy es la última clase que tienen ustedes. Entonces no me queda más que agradecerles por su atención y desearles, darle mis mejores deseos para el ingreso al cursillo. Gracias, profe. Espero verlos por la facultad eventualmente. Ale, decime, Ale. Profe, Sí. por ejemplo, yo me postulo para la carrera de filosofía. Ah, qué bueno, nos vamos a ver entonces. Vas a ser mi profe entonces. Sí. Y a ingreso, ¿verdad? Sí. Nos vamos a ver entonces. Bien ahí. Ya está ya, profe. Gracias. Nos vemos. Nos vemos, vídeo. Bueno, gracias, profe. Esperamos que así sea. Hasta luego, nos vemos en la facultad entonces.